Entonces, en esta sesión vamos a resolver este ejercicio que venía en su examen. Nos dice, considera una variable aleatoria x igual a θ más w, donde w es una variable aleatoria exponencial con parámetro igual a 1. Si θ mayor que 0 es desconocido y se tiene una muestra aleatoria proveniente de la distribución de probabilidad de x, o sea, de esta variable, construye una prueba estadística para la hipótesis en la que θ es mayor que 2, tal que los supremos de las probabilidades de error tipo 1 y tipo 2 sean iguales a 5% y 1% respectivamente, basándote en alguna transformación inyectiva de un estadístico suficiente minimal para θ. Entonces esta pregunta básicamente era como todo el examen en una sola, ¿no? Las otras preguntas fueron pues conceptuales, en la que sí ya tenían que pues ya demostrar que podían construir todo lo que hemos estado viendo cómo se construye en esta. Entonces, vamos a resolverlo un poquito más general, no demasiado, un poquito más general que como lo planteé aquí, ya luego solo lo particularizamos, o sea, no es difícil generalizarlo tantito. Entonces, en lugar de tomar una variable aleatoria exponencial con parámetro igual a 1, la vamos a tomar con parámetro lambda, ¿no? Vamos a después a suponer que lambda es conocido, ¿no? Y entonces, pues primero tenemos que analizar esa transformación, ¿no? Si tenemos una exponencial, ¿no? W, pues cómo se va a distribuir esa transformación de la exponencial, pero más θ, ¿no? Entonces, pues esto básicamente es agregarle un parámetro de localización. Ya habíamos platicado un poquito de qué pasaba, ¿no? Con lo de los parámetros de localización, pero pues vamos a hacerlo aún así, para este caso en particular. Entonces lo que uno quisiera pues sería obtener o bien la función de distribución o bien la función de densidad de esta variable x, y ya ahí pues aspirar a reconocer pues ya cómo sería el modelo, si es que queda alguno conocido, o si no, pues ya con la función de distribución, pues puedes obtener la densidad, ya si necesitas hacer algo que tenga que ver con verosimilitud o algo por el estilo, o con la de distribución, pues ya puedes también obtener la de distribución conjunta, no lo sé, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer es pues obtener primero la función de distribución, que es lo que normalmente es lo más sencillo, cuando, bueno, no siempre, pero a veces es, cuando sí sale, suele ser el camino más corto. El problema es que a veces quedan cosas espantosas, pero aquí sí queda algo bonito. Y para esto, pues sí, siempre va a ser conveniente, pues ya saber cómo es la función de distribución de la variable que estás utilizando, ¿no? Ya como base. Entonces, eso sí no me voy a poner a hacer la integral respectiva, porque pues es una ya que es muy conocida. La distribución de W, que es una exponencial lambda, pues nos quedaría así, ¿no? 1 menos e a la menos lambda x, perdón, en este caso no sería x, ¿no? Sería w porque estamos evaluándole en w chiquita. Entonces sería 1 menos e a la menos lambda w por la indicadora de que w sea mayor o mayor igual que 0, da lo mismo si se lo pones mayor o mayor igual. Aquí pues le vamos a poner mayor igual y evaluada en w, ¿no? Entonces esta es nuestra función de distribución de w y vamos a calcular de manera muy rápida cómo sería la función de distribución de x, ¿no? Entonces la función de distribución de nuestra variable aleatoria x evaluada en un valor x, por definición es la probabilidad de que x sea menor o igual a x chiquita, y si aquí sustituimos quién es nuestra variable aleatoria x en términos de nuestra variable aleatoria w, sería la probabilidad de que w más θ sea menor o igual a x chiquita, y eso es la probabilidad de que w sea menor o igual que x menos θ. Entonces, uno que ya tiene aquí la probabilidad de que w no sobrepase cierto valor, que es un número real, pues puede darse cuenta que eso no es otra cosa más que la función de distribución de w, pero evaluada en este nuevo número real, que sería x menos θ, y ya tenemos cómo es la función de distribución de w. Entonces la voy a poner aquí a la derecha. Esto sería entonces 1 menos e a la menos lambda, y en lugar de este w le ponemos este valor, lo que sería x menos θ, y todo multiplicado
por la indicadora de que, y lo voy a poner así para que sea más fácil de analizar, de que 0 sea menor o igual, bueno, sería de que W fuera mayor o igual que 0, ¿no? Pero aquí en lugar de W estamos poniéndole X menos θ. Entonces, de que X menos θ fuera mayor o igual que 0. Y entonces, analizando esta expresión, pues nos quedaría, lo de adentro lo podemos dejar igual, realmente no es necesario hacerle nada, ¿no? 1 menos lambda veces X menos θ. Y la indicadora, pues la podemos escribir como la indicadora, pasando el θ para el otro lado, nos quedaría la indicadora de que X sea mayor o igual a θ, o también, ¿no?, expresada con intervalos, también la podríamos dejar así, de que X esté en el intervalo de θ hacia infinito. Entonces, pues esta no es una, como tal, no es una distribución que suele tener nombre. O bueno, realmente pues sí es, realmente es la misma exponencial, solo que recorrida, ¿no? O sea, recorrida mediante justo este parámetro de localización. O sea, es la exponencial, como si le agregáramos otro parámetro que nos diga dónde empieza la distribución. Es lo único que estaríamos haciendo al sumarle el θ, ¿no?, al hacer esa transformación. Entonces, realmente la forma que tiene la curva es la misma, solo que está recorrida a cierta cantidad de unidades. Dependiendo de si θ es positivo o negativo, pues, se puede ir a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces puede quedar inclusive antes de 0, ¿no? No pasa nada. Eso ya lo controla totalmente este nuevo parámetro que estamos agregando, que sería el parámetro θ. Y pues ya si en algún punto fuera necesario obtener la expresión de la función de densidad, pues uno ya puede derivar directamente esto, ¿no? No es difícil ver que esto también resulta ser una función de distribución continua, entonces pues sí va a haber, y no solo continua, ¿no?, sino que también es diferenciable, entonces pues va a haber una función de densidad. Pero salvo que sea totalmente necesario obtener la expresión, pues no lo vamos a hacer. Y bueno, entonces lo que nos está planteando el ejercicio como tal es que de esta distribución, ¿no?, definida mediante esta función de distribución, valga la redundancia, queremos considerar ahora una muestra aleatoria, ¿no? Entonces pues vamos a escribirlo así, si me permiten, ¿no? Vamos a escribir que tenemos una muestra aleatoria desde x1 hasta xr. Y probablemente aquí le ponemos distribuida con cierto modelo, ¿no? Normalmente le ponemos aquí la densidad, pero pues da lo mismo, no se entiende, lo podemos poner así, ¿no? Distribuida como se distribuye nuestra variable aleatoria x, ¿no? O sea, que se distribuya mediante esta expresión, ¿ok? Y entonces, bueno, y de hecho, ¿no?, sí podemos hacer pues la observación de que pues esto depende en realidad de dos parámetros, ¿no?, de lambda y de θ. Pero bueno, realmente pues ahorita ya para fines de nuestro ejercicio, lo que estamos suponiendo es que el lambda, nos dice en el ejercicio que es 1, ¿no? Entonces pues en general vamos a suponer que el lambda es un parámetro conocido y θ es el que no conocemos, ¿ok? Solo menos, lo voy a poner así, ¿no? Eso es un poco informal. θ desconocido, pero sí sabemos dónde va a vivir, ¿no? Y justamente, de hecho aquí podría ser perfectamente que θ fuera cualquier número real, ¿eh? O sea, no habría ningún problema mediante esa transformación. Pero ya en el ejercicio en concreto, pues nos dice que supongamos que θ es mayor que 0. Entonces eso sí lo vamos a suponer también aquí. Realmente no tendría que afectarnos demasiado, pero por si acaso, pues de una vez lo ponemos, ¿no? Lo que sabemos en este caso es que el espacio paramétrico, ¿no?, en este caso, va a ser pues todo el intervalo de 0 abierto hacia más infinito, ¿no?, porque son los números reales mayores que 0. Y tenemos la hipótesis, vamos a ponerlo así, y consideremos la hipótesis H, vamos a ponerle H0, ¿no?, de hipótesis nula, que sea que θ es mayor que cierto valor θ0, que en el ejercicio pues es θ0 igual a 2, ¿no? Pero lo podemos hacer para θ0 cualquier número, ¿no? Que θ0 pues tendría sentido ponerle aquí, pues θ0 un número mayor que 0, ¿no? Como 2 pues es un número mayor que 0, ¿no? Para que sí abarque también lo que nos pide. Y entonces, pues mediante esa hipótesis,
lo que nos pide es construir regiones de aceptación y de rechazo, pues ya pensando en que se acepte o que se rechace esta hipótesis de aquí. Entonces, después de pensarlo un poco, digo, pueden intentar, solo déjame verificar que si era mayor, sí, sí es mayor. Pueden intentar, pues, hacer el método de cociente de verosimilitudes, ¿no? Pero ahí nunca va a haber certeza, sobre todo en estos casos de uniformes, que puedas lograr que tus pruebas sean del tamaño que tú quieres, ¿no? Y aquí sí te da la instrucción, no te lo dice explícitamente, pero con esta parte de que los supremos de las probabilidades de error tipo 1 sean iguales, ¿no? Dice iguales, no dice menores o iguales, dice iguales a esta cantidad, pues sí te está pidiendo pruebas ya de tamaño 5% y 1% respectivamente, ¿no? Entonces, pues como con el cociente de verosimilitudes nunca es, sobre todo les digo en esta clase de modelos, ¿no? Perdón, debí dicho uniformes, ¿no? Pero aquí no es uniforme, ¿no? Pero más bien en esta clase de modelos, ¿no? Donde un parámetro es de localización, ¿no? Y te define en dónde empieza la distribución y todo. Pues según nuestra experiencia justamente con los uniformes, no siempre se puede que queden del tamaño que nosotros queramos mediante el método de cociente. Pues quizás sería pues más sensato pensando en que esto era parte de un examen, pues ya de buena vez descartar ese método y mejor tratar de hacerlo de forma intuitiva, ¿no? Entonces, digo, cabe la posibilidad de que lo hagan por verosimilitudes y si les queda algo que sea de tamaño que quieran, pero también cabe la posibilidad de que no. Entonces, de buena vez mejor, para también no complicarnos tanto la vida, porque inclusive aunque sí les resultara una buena prueba la resultante por el cociente, pues sí les va a quitar mucho tiempo porque van a tener que andar sacando el estadístico máximo verosímil y analizando el numerador del cociente, cómo se comporta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede quitarles mucho tiempo. Así que, pues sí, ¿no? Descartamos por completo el método por cociente de verosimilitudes en este caso y ya directamente pues nos vamos a un método como más intuitivo, ¿no? Entonces, pues ¿cuál es la lógica para poder aceptar o para poder rechazar una hipótesis de este estilo? Pues uno rechazaría si cierto estadístico, ¿no? Digo, para que tuviera todavía más lógica que sería bueno que fuera un estimador, por ejemplo, ¿no? Pero que cierto estadístico que tenga que ver con una estimación de teta, pues fuera lo suficientemente grande perdón, lo suficientemente pequeño para que ya no uno piense con tanta confianza de que teta realmente se queda por debajo de este valor, ¿no? Idealmente, pues que un estadístico que esté asociado con la estimación de teta pues se quede muy por debajo de ese valor, ¿no? Idealmente la lógica nos diría eso, ¿no? Vamos a rechazar si una aproximación de teta, un estadístico que nos ayude a aproximar teta, se quede por debajo de ese valor, teta cero, ¿no? Que es una constante que ya en la práctica la conocemos, ¿no? Como aquí, pues es teta cero igual a 2, ¿no? Ahí uno rechazaría, ¿no? Cuando esto se quede muy pequeño, ¿no? Cuando no teta, ¿no? Una aproximación de teta se quede muy por debajo de este valor, ya uno pues tendría cierta confianza, cierta lógica para rechazar, ¿no? Y en el caso de aceptación sería al contrario, ¿no? Cuando una aproximación de teta se quede pues muy por encima de este valor, pues lo lógico sería aceptar la hipótesis, ¿no? Porque si una buena aproximación de teta se queda por arriba, pues es bastante sensato pensar que también el estadístico se va a quedar por arriba. Perdón, el verdadero valor del parámetro se va a quedar por arriba. Eso es lo que al principio la intuición te diría, ¿no? Pero hay que darse cuenta de algo en este modelo, ¿no? Que no solamente ocurre en este, ocurre en muchos. Sobre todo les digo cuando son parámetros, pues como específicamente como este de aquí, que es un mínimo teórico, o un máximo teórico también se da en esos casos también. ¿No? Cuando tienes parámetros que son mínimos o máximos teóricos, luego cuando consideras pruebas de hipótesis puedes tener casos un poquito particulares, ¿no? Entonces, antes de todo, pues tenemos que fijar qué estadístico vamos a utilizar, ¿no? Porque pues en eso se va a basar toda nuestra idea. Entonces, antes de ya ponernos a escribir cómo serían nuestras regiones de rechazo y aceptación, pues mejor ya decidimos de buena vez qué estadístico vamos a usar y entonces nos pide que utilicemos un estadístico que sea basándose en alguna transformación inyectiva de un estadístico que sea suficiente minimal para teta. Entonces, pues si nos pide explícitamente que quiere que usemos un estadístico suficiente minimal para teta, pues hay que ponernos a buscar primero un estadístico que sea suficiente minimal para teta.
¿no? Y ya luego todas esas ideas que estamos comentando ya las trasladamos a términos de ese estadístico. Entonces, pues para hallar un estadístico suficiente minimal para teta, pues lo primero, bueno, la forma más sencilla es utilizando el teoremita del cociente, ¿no? Para hallar estimadores, bueno, no estimadores, estadísticos suficientes minimales. Y para eso pues tenemos que considerar dos muestras, ¿no? Que los voy a llamar así, ¿no? Al vectorcito de la primera muestra de las x le voy a poner x flechita, y al vectorcito de la y también le voy a poner y flechita, bueno, de las y, perdón, ¿no? Del mismo tamaño, que sean dos posibles muestras de nuestro modelo, ¿no? Y lo que tenemos que plantear es la siguiente cantidad. Tenemos que fijarnos en cómo queda el cociente de la función de densidad conjunta, que la voy a poner así como de toda la muestra aleatoria con vectorcito, ¿no? Evaluada en nuestra muestra observable, ¿no? También ya puesta con vectorcito para que esté más corto, con la muestra de las x, y dividida entre la conjunta también de nuestras mismas variables aleatorias, pero evaluada en la otra muestra observable, ¿no? En la muestra de las y. Tenemos que fijarnos en este cociente de aquí. Y pues para fijarnos en este cociente de aquí, primero tenemos que ver cómo es nuestra función, ¿no? Nuestra función de densidad conjunta, ¿no? Evaluada pues en cierta muestra, ¿no? Que la podemos poner primero en la de las x, y pues con las y va a ser lo mismo, pero cambiándole las x por y, ¿no? Entonces eso, como estamos suponiendo que nuestras variables de nuestra muestra son independientes e idénticamente distribuidas, este va a ser el producto desde igual a 1 hasta n de la función de densidad de nuestra variable aleatoria x, que era con la que estamos tomando de referencia para obtener la distribución, evaluada en xy. Entonces, pues aquí vamos a tener que multiplicar las marginales. Y pues ¿cómo vamos a obtener esas marginales? Pues tendremos que derivar esto de aquí, ¿no? Entonces, pues ya para que no tengamos que andar escribiendo más cosas aquí arriba ni nada, pues ya mejor de buena vez, ¿no? Esto lo ponemos como pues, lo que es, ¿no? Como lo que vendría siendo que sería la derivada, ¿no? O sea, me refiero a la marginalidad dentro del producto, ¿no? Queremos multiplicar la derivada con respecto de xy de... Ay, perdón. Con respecto de xy de la función de distribución de x evaluada en xy, que eso sí lo tenemos ya calculado. Y entonces, pues ya simplemente hay que derivar, ¿no? Entonces nos quedaría el producto desde igual a 1 hasta n. Y vamos a ver qué obtenemos de la derivada, ¿no? Si derivamos, bueno, aquí sería como derivar con respecto de x, ¿no? Si abajo hacemos lo mismo, solo ponemos lo que quedaría, pero ya en evaluado en xy, ¿no? Entonces, si derivamos esto con respecto de x, pues la indicadora se queda igual, porque la tratamos como si fuera una constante, por decirlo así, porque vale 1 0 a final de cuentas. Sí depende, ¿no? De qué valor tome x, en este caso de aquí abajo xy, pero pues ya para poder poner esos casos va a tener que aparecer esta misma indicadora a fin de cuentas, ¿no? Entonces, pues así la manejamos como si fuera una constante. Nada que debería ser nuevo para ustedes. Y entonces cuando ya tengamos que derivar esto, pues nos va a quedar igual bueno, la derivada de 1 con respecto de x o de xy pues va a ser 0, y nos va a quedar la derivada de esta exponencial, que podemos sacar el menos, y entonces tenemos que poner la misma exponencial y luego multiplicada por la derivada de lo que está arriba. Pero la derivada de lo que está arriba con respecto de x nada más es menos lambda, ¿no? Porque queda esa menos lambda multiplicando x, y cuando te queda el menos lambda multiplicando menos z se hace constante, entonces no, ya con respecto de x allá arriba pues también se va a hacer 0. Entonces a final de cuentas lo único que nos va a quedar va a ser esa misma exponencial, que ya la voy a poner mejor como exponencial para que quede mejor, esa misma exponencial pero evaluada en menos lambda, ¿no? Bueno, evaluada en lo mismo, ¿no? Que aquí ya sería en lugar de x, xy, y multiplicada por la derivada de lo que está dentro, y por el menos, ¿no? Pero como platicábamos, la derivada de lo de dentro sería menos lambda por xy, que con el... Bueno, menos la derivada de menos lambda por xy, perdón, que ya solamente nos quedaría menos lambda, y entonces con el menos que teníamos afuera ya se nos queda positivo.
Entonces ya nos queda simplemente lambda veces esa exponencial. Y entonces, pues ya bueno, voy a quitar esto de aquí, ahorita ya lo ponemos. Entonces ya el... Pues ya que ya tenemos la expresión. Claro, y me falta algo importante, ¿no? La indicadora. Y de buena vez ya lo voy a poner así. De que xy sea mayor o igual a teta, ¿no? Esa indicadora tenía que sobrevivir. Entonces, ahora sí, que ya tenemos la expresión de nuestra función de densidad, lo único que necesitamos es que, pues ahora realizar el producto, ¿no? Entonces este lambda, que pues es constante con respecto del índice del producto, se va a multiplicar por sí mismo n veces, entonces queda lambda a la n. Y luego el producto a la exponencial lo que le va a hacer, como tiene la misma base siempre, es que se sumen los exponentes, ¿no? Entonces nos va a quedar el exponencial de menos lambda, que se puede sacar de la suma, ¿no? Por la suma desde igual a 1 hasta n de los valores xy menos teta. Y entonces luego la indicadora, cuando hagamos el producto de la indicadora, pues vamos a querer que sea igual a la indicadora de la intersección. Y entonces, pues queremos que al mismo tiempo todos los valores xy sean mayores o iguales a teta. Y entonces queremos que todos los valores xy sean mayores o iguales a teta. Y pues bueno, es muy similar a muchas cosas que ya hemos visto, muchos otros ejemplos, pero bueno, lo vuelvo a explicar porque es esa lógica. Pues si queremos que todos los x sean mayores o iguales a teta, uno lo puede dejar en términos, en este caso en particular, del mínimo, ¿no? Porque si tenemos que el mínimo, que se denota así, ¿no? Es mayor o igual a teta, pues automáticamente como todos los demás que no son el mínimo son mayores o iguales al mínimo, pues ya todos los demás serían también mayores o iguales a teta. Entonces de aquí abajo hacia acá sí es lo mismo, sí es la misma condición. Pero bueno, o sea, no que esta, ¿no? Sino que ya todas estas juntas, que es lo que resulta del producto. Y por otro lado, si tenemos que todas son mayores o iguales que teta, pues en particular el mínimo es una de ellas. Entonces también, si todas estas condiciones son ciertas, pues también esta va a ser cierta. Entonces, como se vale la implicación en ambos sentidos, pues sí es lo mismo, ¿no? Tener todas estas juntas que, insisto, sale por hacer el producto, que solamente tener esta condición de aquí. Y entonces, pues ya expresado de esta forma, nos quedaría que la función de densidad conjunta pues es esta expresión que tenemos aquí abajo, ¿no? Que ya está bastante pues simple porque pues sí aparece teta aquí, solamente aparece aquí adentro y, y aparece también aquí en la indicadora, ¿no? Y los números de nuestra muestra pues aparecen tanto en la parte de aquí arriba de la suma como en este, bueno, no aparece tal cual todos aquí, pero aparece algo que depende de ellos, ¿no? Que es el mínimo. Aquí podríamos, en lugar de escribir esto, el mínimo de todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ya realmente queremos hacer con esta función de densidad conjunta? Pues queremos ahora sí calcular este cociente, ¿no? El cociente de esa cosa, pero evaluada ya en dos muestras distintas. Y entonces, cuando calculemos este cociente, pues la constante lambda a la n va a quedar tanto arriba como abajo y se nos va a simplificar y ya simplemente nos va a quedar esto de aquí, ¿no? Y de hecho ahora que lo pienso, todavía para que sea todavía más fácil y más claro hacer la simplificación, todavía nos conviene hacer aquí todavía un pequeño paso, que sería esto de aquí no verlo igual como lambda a la n igual el exponencial, pero distribuir, bueno, meter como la suma, ¿no? Dentro de este paréntesis, en lugar de ver la suma de la resta, verlo como la resta de las sumas. Y también de buena vez, ¿por qué no? Pues, bueno, menos lambda, sí lo podemos dejar afuera, no pasa nada. Pero aquí sí ya hacemos cambios, ¿no? Lo vemos en lugar de multiplicando esa suma de la resta, lo vemos multiplicando la resta de las sumas. Y entonces nos quedaría así, multiplicando la suma de las x's menos n veces teta. O bueno, ¿saben qué? Es más, sí vamos a meter lambda de buena vez. Entonces, si lo distribuimos, nos queda así. Y ya luego por el menos, esto nos va a quedar más
y ya nos queda lambda por n teta, ¿no? Ya todo eso es el exponente y ya nos queda, ¿no? La indicadora, no le hacemos nada, ¿no? Nos queda de que el mínimo sea mayor o igual a teta. Entonces, ¿por qué hice este paso todavía extra? Porque este exponente, esta exponencial, pues es la exponencial de una suma, ¿no? Entonces podemos separarlo como la exponencial de lo primero multiplicando por la exponencial de lo segundo. Y, y bueno, entonces nos quedaría algo así. Ahora sí ya el cociente. Nos quedaría la exponencial de menos lambda por la suma desde i igual a 1 hasta n de xy entre la exponencial de lo mismo, pero con la suma de las y's. Entonces, pues para que quede todavía más simple, lo podemos ver así. El exponencial de lambda que lo factorizamos y multiplicando a esto de aquí, ¿no? Es perfectamente válido. Solamente para que quede un poquito más corto. Si lo ponen dividiendo es lo mismo, ¿no? No pasa nada. Y eso realmente no nos importa, porque ahí no aparece teta. Por eso yo lo separé así, para notar que ahí no aparece teta. Y donde sí aparece teta, pues es en lo demás, ¿no? Que sería algo parecido, pero con esto, bueno, más bien, ¿no? Cuando dividamos la otra exponencial que nos quedaría, ¿no? Que es e a la lambda n teta, va a quedar tanto arriba como abajo. Entonces eso también se va a simplificar junto con el lambda a la n. Y el único lado que va a sobrevivir donde sí va a aparecer teta, pues va a ser el cociente de estas funciones indicadoras, ¿no? Entonces eso sí ya lo escribo aquí. Nos va a quedar todo multiplicado por el cociente de la indicadora de que el mínimo de las x sea mayor o igual a teta entre la indicadora de que el mínimo de las y, no de las x, el mínimo de las y sea mayor o igual a teta. ¿Y qué es lo que uno tiene que notar de este cociente? Que pues la forma en la que uno podría lograr solamente, ¿no? La forma en la que se puede lograr que esto ya nunca vaya a depender de teta, de lo que sea que dé todo esto, ¿no? El punto es que no va a depender ya del verdadero valor de teta, sí y solo sí, pues estas funciones indicadoras siempre valen lo mismo, ¿no? Y para que eso suceda, ya pensándolas como función de teta, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer ya en estos pasos, tienes que lograr que estas ya pensándolas como constantes, ¿no? Que son, porque pues ya las vamos a pensar como que son observaciones, ¿no? Tienes que lograr que este mínimo de aquí sea lo mismo que este mínimo de acá. Entonces eso no depende de teta, no depende del teta. Bueno, era antes de eso, ¿no? Eso, perdón, eso de ahí no depende de teta. Sí, solo sí. El mínimo de las x es igual al mínimo de las y. Y lo que nos decía nuestro teoremita para encontrar estadísticos suficientes mínimales es que si uno lograba encontrar una expresión que justamente satisfaciera esto, ¿no? Que este cociente no depende de teta, sí, solo si esas expresiones en las dos muestras son lo mismo, pues entonces el estadístico que queda definido mediante esta expresión va a ser un estadístico suficiente minimal. Entonces en este caso nuestro estadístico podríamos llamarlo t, por ejemplo, que ya sería el mínimo, pero ya de las variables de nuestra muestra aleatoria, es un estadístico suficiente minimal para el parámetro teta. Y bueno, ya que entonces sabemos que este es un estadístico suficiente minimal para teta, pues también ya nos podemos no acordar, porque seguramente no es como que hayan visto este ejercicio mucho, la mayoría de ustedes antes, ¿no? Pero pues es muy parecido, ¿no? A muchas cosas que tenemos en uniformes, ¿no? Y no valdría la pena hacerlo, pero estoy pues prácticamente seguro que si se ponen a analizar cuál sería, por ejemplo, el estimador máximo verosímil para teta, les va a dar qué es esto. Pero bueno, eso no es necesario. Pero pues por pura intuición uno sí podría pensar que este sería un buen estimador para teta. ¿Por qué? Porque pues uno va a tener un montón de observaciones. Y lo único que sabe de esas observaciones es que según el modelo que estamos tomando, se tiene que quedar por encima de teta, ¿no? Entonces si uno tiene muchas observaciones,
y quiere fijarse en qué valor se va a quedar más cerquita de teta de todas esas observaciones, pues el que siempre se va a quedar más cerquita de teta va a ser el mínimo. Ya si se queda muy cerca o no, pues ya depende mucho de el sesgo que pueda tener esto, ya pensándolo como estimador, ¿no? Del tamaño de muestra, por supuesto, ¿no? Pero de que es el que se queda más cerca de teta siempre, eso seguro, ¿no? Entonces, pues siguiendo nuestra lógica, ¿no? De cómo vamos a aceptar, cómo vamos a rechazar, pues sí tiene todo el sentido del mundo rechazar si el valor de mi muestra, que entre todos se queda lo más cerca de teta, del verdadero valor de teta según mi teoría, pues se queda muy por debajo, ¿no? Si se queda muy por debajo de este teta cero, pues sí uno pensaría que entonces no es tan, sobre todo si nuestra muestra es grande, claro, ¿no? Uno pensaría que entonces no es tan factible que pues el verdadero valor de teta se, se quede por encima, ¿no? Porque si tenemos una muestra grande, pues a lo mejor el mínimo no va a estar tan cerca, pero va a estar ya considerablemente cerca, ¿no? O sea, les digo, seguramente si se ponen a analizarlo como estimador, pues sí les va a dar que es sesgado, ¿no? Y lo que sea, pero les va a dar también que su sesgo es muy chiquito, ¿no? Entonces, digo, eso no tendrían por qué saber de este modelo en particular, pero pues ya por lo que ya han ido desarrollando desde el curso pasado, pues también ya tendría que ser hasta cierto punto algo intuitivo, ¿no? Entonces, ya sea que lo ven con intuición, ya sea que tengan todo el tiempo del mundo y se pongan a analizar las propiedades de este estadístico, ya viéndolo como estimador o por lo que sea, pues sí uno tendría que lograr llegar a la conclusión de que la región de rechazo más o menos tendría que tener esta pinta de aquí, ¿no? Entonces, esto pues al final de cuentas es una propuesta. Entonces, le pongo así, proponemos a la región de rechazo que vamos a aspirar a que sea de tamaño alfa, ¿no? O por lo menos de nivel alfa, como todas nuestras muestras aleatorias observables, tales que el mínimo de esa muestra aleatoria observable sea lo suficientemente pequeño como para que pensemos en rechazar. Y eso pues cuando va a ocurrir, cuando, bueno, ¿cómo lo podemos expresar más bien? Lo podemos expresar como que pues se quede por debajo de cierto valor crítico, ¿no? Llamémoslo R, ¿no? O C o K o lo que quieran, ¿no? Entonces, más o menos así expresamos la idea de si es lo suficientemente chiquito, pues ya me va a dar confianza de que se rechace la hipótesis de que el verdadero valor de teta es más grande que esto, ¿no? Ahora, obviamente, pues cuando ya obtengamos de forma explícita quién tendría que ser este R de alfa, pues sería de esperarse que aparezca este teta cero en algún lado, ¿no? Si no apareciera, pues seguramente ahí podríamos estar haciendo algo mal. Pero sí, planteándolo de manera general, sin saber quién tendría que ser ya al final de cuentas este R de alfa, pues sí, ¿no? Sería algo de este estilo. Y pues la región de aceptación también sería de ese estilo, ¿no? Solo que ahora como pensando la lógica al revés, ¿no? Si rechazamos cuando el valor se queda muy pequeño, o sea, menor o igual que cierto nivel, pues ahora vamos a aceptar cuando el valor se queda lo suficientemente grande para que nos dé confianza, ¿no? De que si el valor de teta real es muy grande. Entonces, vamos a rechazar, perdón, a aceptar, ¿no? Con un nivel beta de probabilidad de lo tipo 2, siempre y cuando nuestra muestra observada sea tal que nuestro valor que se queda más cerca de teta sea, pues ahora en lugar de menor igual, mayor estricto, ¿no? Como ustedes lo quieran poner. Aquí como seguramente nos va a dar que es una distribución continua, no va a afectar en lo más mínimo. Y le pongo así, ¿no? Que cierto valor a sub beta, ¿ok? Entonces, eh, lo que restaría, y eso a veces no es tan bueno, a veces es crucial, ¿no? Lo que restaría más o menos analizar para que esto sí tenga sentido, pues es ver si no estamos en uno de esos casos extraños en los que a lo mejor la intuición no es tan atinada, ¿no? Porque, pues la intuición, ¿qué diría? La intuición al principio quizás diría que este valor R sub alfa, pues tendría que estar necesariamente
por debajo de este valor teta sub 0, ¿no? Y la intuición también nos diría que este valor a sub beta tendría que estar por encima de este valor teta sub 0, ¿no? Pero pues vamos a analizarlo un poquito, ¿no? Sobre todo, bueno, a ver, pensemos. Eh, si, si este valor R sub alfa se queda por debajo de teta 0, eh, pues que algo implicaría algo, ¿no? El hecho de que el mínimo se quede por debajo del valor, ¿no? De teta 0 para poder asegurar ya algo, o al revés, ¿no? Si el mínimo se queda por encima de teta 0, nos implicaría algo, ¿no? Que ya pudiéramos asegurar algo automáticamente del verdadero valor de teta. Eso es lo que uno se tiene que preguntar. Y si la respuesta en general en ambos casos es que no, pues entonces ya no hay problema, ¿no? Con suponer que esto ya sea menor a teta 0 y con suponer que esto sea mayor a teta 0. Pero si la respuesta es que en alguno de los dos casos sí algo sucede, pues ahí ya tendríamos que tener más cuidado. ¿Y cómo podemos analizar eso? Pues pensando en dónde vive nuestro mínimo, ¿no? Porque pues como cada una de nuestras variables aleatorias, voy a poner así, ¿no? En abstracto, como nuestra variable aleatoria x y ya pensándola como función, se queda acotada por esta función constante teta, eh, pues eso implica que el mínimo de todas ellas, que se denota así, pues también se tiene que quedar acotada por la izquierda. Bueno, lo voy a poner así, ¿no? Se va a tener, tiene que ser mayor o igual que esa misma función constante teta. Entonces, pues ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos que nuestra valor a sub beta ya lo estamos asumiendo como un valor estrictamente mayor que teta 0 y entonces logramos aceptar la hipótesis? O sea, ¿qué pasaría si observamos que el mínimo muestral, que va a ser una observación de esta variable aleatoria, qué pasaría si observamos que el mínimo muestral se queda por encima del valor de teta 0? Pues en realidad no pasaría nada, ¿no? Porque si sabemos que el mínimo se queda por encima de teta 0, pues entonces todavía podría quedarse teta el verdadero valor tanto a la izquierda como a la derecha de teta 0, ¿no? No podríamos asegurar en qué lado se queda. Pero el problema es en el caso del rechazo. Porque, bueno, el problema entre comillas, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos una muestra ya observada, ¿no? Que insisto es una observación de esta variable, en la que ya estamos rechazando, ¿no? Y si nosotros suponemos, ¿no? O sea, ya voy a escribirlo concretamente, ¿no? Si supusiéramos que que R de alfa fuera estrictamente menor que teta 0 y tuviéramos que nuestra muestra aleatoria observada perteneciera a nuestra región de rechazo como la estamos planteando, pues automáticamente tendríamos lo siguiente. Pues tendríamos que el valor observado del mínimo, pues teóricamente es mayor o igual que el valor de teta, porque solamente es una observación de esta variable aleatoria, ¿no? En particular esta observación también va a satisfacer esto de aquí. Pero si ya se rechazó, necesitaríamos que esto de aquí fuera menor o igual a R sub alfa, ¿no? Entonces esto sería, bueno, se ve un poquito raro expresar las desigualdades así, entonces las pongo al revés, ¿no? Sería teta menor o igual que el verdadero teórico, el verdadero valor, ¿no? Del mínimo, bueno, el mínimo teórico me refiero, el verdadero valor de teta. Y si se rechazó, esto sería menor o igual que nuestro valor crítico R sub alfa. Y si estamos suponiendo que ese valor crítico es un valor menor que teta 0, pues lo que estaríamos viendo es que ya tendríamos una demostración, ¿no? Empírica de que pues, este valor teta 0, asumiendo, suponiendo, ¿no? Que nuestro modelo es correcto, tendría que ser ya estrictamente mayor por transitividad que el valor de teta 0. ¿Y eso qué estaría diciendo? Pues esto estaría contradiciendo nuestra hipótesis. Entonces, ¿eso qué significaría ya en términos de probabilidades de error?
pues eso implicaría que como nuestra hipótesis ya sería falsa, porque ya estaríamos contradiciendo esto de aquí, nunca te vas a poder equivocar si rechazas, porque ya estás demostrando que tu hipótesis es falsa y también por lo tanto tendrías que rechazar por default, ¿no? Entonces en ese caso, ¿qué implicaría? Eso implicaría, y pues ya lo voy a denotar así, que la probabilidad de error tipo 1 tendría que ser igual a 0, que pues va a ser típicamente menor que un alfa, ¿no? Bueno, que el alfa que estamos considerando, que en este caso era uno del 5% y el otro del 1%. Si no me equivoco, alfa era, en el caso ya aplicado que nos pedía, del 5%. Entonces, eso implicaría que no podríamos tener una prueba explícitamente de tamaño alfa, ¿no? Solamente la podríamos tener de tamaño 0. Que no es algo que sea terrible, pero que pues no es lo que nos está pidiendo. Ahí sería una prueba muy exagerada que solamente rechazaría cuando está 100% segura de que se tiene que rechazar y que no le metería ese factor de incertidumbre, que es lo que nosotros queremos aprovechar para poder rechazar todavía en más casos, no solamente en los que estemos 100% seguros de que tenemos que rechazar. Entonces, solamente en esa región de rechazo, pues tenemos que hacer ese supuesto, ¿no? Tenemos que suponer que esto no pasa, porque si suponemos que esto no pasa, perdón, que esto pasa, pues ya no podríamos lograr que la prueba fuera exactamente de tamaño alfa. Bueno, para alfas positivos, que es el caso que nos interesa ya ahorita. Y entonces, ya lo voy a poner aquí, ¿no? Por lo tanto, debemos considerar que R sub alfa, aunque a lo mejor la intuición no lo dice, pero que R sub alfa se quede en lugar de por debajo de teta, que se quede pues por encima, bueno, de teta 0, que se quede por encima de teta 0, ¿no? Y sí puede tener cierto sentido, ¿no? Porque pues la idea sería que no se quede pues tan encima, ¿no? O sea, que no se quede tan encima de teta 0, que sea como teta 0 pero tantito hacia la derecha, ¿no? Entonces lo que vamos a decir es, mira, si sí se queda por encima, pero no tan por encima, sí vamos a rechazar, ¿no? ¿Y cómo vamos a controlar qué se considera como que sea tan por encima o no tanto por encima? Pues justamente cuando ya logremos encontrar R sub alfa tal que la probabilidad de error tipo 1 sí se quede controlada, ¿no? En eso nos vamos a basar en decir qué significa que se quede muy por encima o no tan por encima. Y con el otro caso no tenemos ningún problema, ¿no? Ahí sí. Bueno, ahí, de hecho, lo lógico ya de por sí era que esto fuera mayor o igual que 0, pero si no, si por alguna razón alguien dijera, oye, ¿qué pasaría si esto fuera menor que teta 0? Pues entonces pasaría algo peor que aquí, ¿no? O sea, ahí estarías aceptando en un caso en el que no tiene sentido aceptar, ¿no? Entonces, pues en general no solamente R sub alfa, sino tanto R sub alfa como A sub beta, ambos van a tener que ser valores mayores o iguales que teta 0 para que pues tenga todo sentido y se puedan hacer las pruebas del tamaño que nosotros queramos. Y bueno, ahora que ya tenemos analizado esto, pues ahora sí ya, ensuciarnos las manos, porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar. Como ya que ya propusimos estas regiones de rechazo y de aceptación respectivamente, que ya analizamos que haciéndolas de esta forma, tomando los valores críticos de esta forma, ambas van a tener sentido, pues lo que tenemos que hacer es justamente lograr hallar estos valores críticos para que pues sí se quede controlada la probabilidad de error al nivel que nosotros queremos. Y entonces pues lo que tenemos que hacer pues es ya tal cual, ¿no? Ponernos a calcular cómo es la probabilidad de error tipo 1, la probabilidad de error tipo 2 y pues lograr justificar que se va a quedar acotada, ¿no? Dependiendo del C sub alfa que vayamos a elegir. Y pues ya, la probabilidad. Bueno, tanto para el vuestro ya también debería ser ya como cierto callo que ya uno vaya desarrollando, pero pues ya, si uno va a terminar calculando probabilidades, ¿no? De que se rechace, de que se acepte, pues vamos a tener que hallar primero cómo se va a distribuir nuestro estadístico de la prueba, ¿no? Si no, va a estar muy complicado hacer el cálculo de estas probabilidades, bueno, de las probabilidades de que se caigan en estas regiones. Entonces eso lo hacemos primero
ya para que sea pues más directo todo lo demás. Y pues ya para calcular probabilidades, lo mejor suele ser calcular la función de distribución, siempre y cuando sea posible, pero en este caso pues todo indica que sí lo va a hacer porque hay expresión para la función de distribución de la muestra normal. Y es que en general la función, y lo vamos a hacer por casos, ¿no? Para que sea todavía más fácil y no nos sacamos bolas con las indicadoras. Pues primero vamos a tomar un x mayor o igual a teta, que es donde vive nuestro máximo, nuestro mínimo. Y en general, no solamente para esos casos, ¿no? En general, o es más, no lo pongo aquí arriba, la función de distribución del mínimo en general es la función 1 menos la función de distribución del modelo de nuestra muestra, y esto elevado a la n, a nuestro tamaño de muestra. Esto solo es válido para muestras aleatorias, ¿no? Cuando son independientes e idénticamente distribuidas. Y ya en general, pues ya ahora sí, ¿no? Haciéndolo por casos para que sea todavía más fácil de escribir. Si tomamos un x mayor o igual a 0, pues ya analizamos esta expresión, ¿no? Nos va a quedar que f de x1, ¿no? Del mínimo, evaluado en ese x mayor o igual a 0, va a ser 1 menos 1 menos, y hay que ponernos a ver quién será esta función de distribución, pero evaluada en un x que cumple esto. En nuestra función de distribución, que fue de lo primerito que calculamos, ¿no? Para el caso en el que x es mayor o igual a 0, pues es esta expresión que está aquí adentro del paréntesis, ¿no? 1 menos el exponencial de esta cantidad, ¿no? Menos lambda por x menos teta. Entonces, pues ya sustituyendo eso, nos va a quedar 1 menos 1 menos el exponencial de menos lambda por x menos teta, y aquí en este segundo paréntesis elevado a la n. Y voy a simplificando un poquito, obtenemos que esto es 1 menos, y luego este 1 y este otro 1 que se va a quedar restando se van a simplificar, y el menos que le va a quedar multiplicando este otro menos ya se va a hacer más, y nos va a quedar 1 menos este exponencial elevado a la n, que al final de cuentas es como tomar este n y multiplicarlo aquí en el exponente. Entonces nos va a quedar 1 menos e a la menos n lambda por x menos teta. Y pues aquí no es tan importante hacer esa observación, pero esto de aquí lo que nos está indicando es que esto vuelve a ser una exponencial. Este mínimo vuelve a ser una exponencial recorrida, obviamente, ¿no? Con este parámetro de localización, el mismo, que sería teta, pero con este otro parámetro. En lugar de lambda, queda el parámetro n lambda. Y esto lo comento nada más como dato curioso, pero pues en general uno puede demostrar que el mínimo de variables aleatorias exponenciales independientes vuelve a ser una variable aleatoria exponencial. Y su parámetro, cuando es con esta parametrización, cuando es con la parametrización de que es así con el lambda aquí multiplicando, porque ven que hay otra que es con un parámetro dividiendo en lugar de multiplicando. Cuando es con esta parametrización, te queda que el parámetro del mínimo de unas exponenciales independientes es la suma de los parámetros, que justamente pues es lo que está pasando aquí, ¿no? Estamos sumando lambda n veces, pero como es el mismo, ya nos queda n lambda. Y cuando es con otra parametrización, te queda la media armónica de los parámetros. Entonces es muy bonito porque te dice que una exponencial vuelve a ser exponencial, y la otra parametrización tiene la peculiaridad de que con la otra parametrización el parámetro es la media. Entonces lo que te dice es que el mínimo, cuando tienes el mínimo de exponenciales independientes, la nueva media es la media armónica de las medias de tus variables aleatorias exponenciales independientes. Entonces es muy padre pues verlo desde esa perspectiva, pero es más fácil verlo desde esta, en el sentido de que queda más bonita la fórmula, o sea, más simple la fórmula, que solo es la suma, ¿no? Entonces una queda más simple y la otra queda más padre la interpretación, ¿no? Que es con la media armónica. Pero bueno, eso solo es un dato curioso. Por supuesto, si eso lo sabían, la podían usar, ¿no? Nada más que tenían que citarlo, ¿no? De que lo sabían. Pero no cualquiera sabe eso, ¿no? Pero es un pequeño dato. Y entonces, pues ahora para el otro caso, ¿no? Que es como el trivial, entre comillas. Cuando x es
menor a teta. Detalles como ese los pueden encontrar en mi lista de ejercicios y transformaciones. Hay muchas cosas interesantes ahí. Solo hago un poco de spam. En el caso en el que x es menor que teta, pues ya. F del mínimo es igual a 1 menos 1 menos. Y aquí va la función de distribución evaluada en este x menor a teta. Pero ya del modelo. Y ahí pues ¿cuánto queda? Si aquí le meto un x menor a teta, el indicador se hace 0. Y entonces ya queda que la función de distribución vale 0, entonces ya solamente vale 0 aquí. Y esto elevado a la n. Y entonces esto me queda 1 menos 1 elevado a la n, que simplemente es 1 menos 1 y eso es 0, ¿ok? Entonces ya juntando ambos casos, pues lo que tenemos es que la función de distribución del mínimo evaluado en un valor x es lo primero que obtuvimos, que era 1 menos e a la menos n lambda por x menos teta, y ya por la indicadora de que ese x efectivamente sea un número mayor o igual a teta, ¿no? En otro caso la función nos quedó que valía 0. Y entonces ya que tenemos esta distribución, pues ya podemos acotar los errores. Por ejemplo, ¿no? Para el error de tipo 1, lo que queremos es queremos que pues la probabilidad, ¿no?, de que se rechace nuestra hipótesis, ¿no?, de que nuestra muestra caiga en la región de rechazo, que eso por la región de rechazo como lo definimos es la probabilidad de que nuestro mínimo sea menor o igual al valor crítico de R sub alfa, que es el que queremos hallar, que eso a su vez es la función de distribución, ¿no?, de nuestro mínimo evaluada en R sub alfa. Eso tiene que ser menor o igual que alfa. Bueno, que ya después vamos a querer que sea igual a alfa, pero el problema es que aquí, y aquí sí ya lo pongo y no tiene tanto problema, aquí pues esto depende del valor de teta, ¿no? Entonces, o sea, es un parámetro. Entonces, como no conocemos el valor de teta, antes de ya igualar, pues primero tenemos que ver qué valor de teta tenemos que utilizar para que esto se haga lo más grande posible, y entonces ya estemos acotando el caso más grande posible, que vendría siendo como el supremo, ¿no? Y entonces ya que ya sepamos que ese es el supremo, ahí sí ya igualamos, ¿no?, a alfa. Hay muchas formas de escribirlo, ¿no?, pero la idea básica es esa. Entonces, pues podemos, antes de ponernos a analizar la función, pues nos podemos poner a pensar, ¿no?, como, ¿qué es esto? Bueno, ya en términos de lo que tenemos aquí arriba. Entonces, pues R sub alfa, recordemos, aquí lo voy a poner, R sub alfa tenía que ser un valor mayor o igual a teta. Entonces, si R sub alfa es un valor mayor o igual a teta, pues ¿en qué parte va a caer? Pues va a caer en esta indicadora cuando le volvemos aquí. De hecho, para que se quede así como bonito con lo de arriba, esto no es necesario, pero pues nada más, ¿no?, para que concuerde más. Por lo menos aquí en esta de aquí abajo se le voy a poner que ya depende de teta, ¿no?, claramente. Entonces, R sub alfa, pues ya vimos por qué tiene que ser considerado un valor mayor o igual, perdón, que teta 0, perdón, era que teta 0. Entonces, ¿eso cómo nos va a ayudar? Pues no queremos que esto se cumpla en general, ¿no? Queremos que esto se cumpla siempre que nuestra hipótesis sea verdadera, ¿no? Que H sea verdadera, porque ahí es cuando nos equivocamos, ¿no? Cuando rechazamos si H era verdadera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que, pues nos acordamos, que, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra hipótesis? Aquí está. Que teta es mayor a teta 0. Ay, perdón. Entonces, pues ahora sí, ¿cómo sería esta expresión ya en términos de teta para poder analizar en qué caso se maximiza sobre estos posibles valores de teta? Pues ya no lo hacemos. Lo que queremos es que maximizar esta función, ¿no? G de teta la definimos
como pues esta expresión, pero ya viéndola como función de teta. Y esa expresión, pues por lo que tenemos ahí arriba, si ya estamos suponiendo esto de aquí, entonces, en este caso, pues R de alfa solamente sabemos que es mayor o igual que teta 0, pero entonces no sabemos si se va a quedar a la derecha o a la izquierda de teta, podría ser ambas situaciones, ¿no? Entonces, como se podrían dar ambos casos, pues tenemos que analizar los dos y a ver qué nos queda, y ya sobre eso pensar en qué caso nos quedamos para poder pues tener lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, en el caso en el que el valor de R de alfa sea menor, estrictamente menor que teta, vamos a tener una expresión, y en el caso en el que el valor R de alfa fuera mayor o igual a teta, vamos a tener otra expresión. En el primer caso, o a lo mejor en el segundo, en el primer caso, pues cuánto valdría esto, o sea, ya toda esta expresión evaluada en un valor estrictamente menor a teta, pues ese valor R de alfa, si es estrictamente menor a teta, no va a caer en el caso de esta indicadora. Entonces esta indicadora se va a hacer 0 y entonces G de teta se va a hacer 0. Pero por otro lado, si tuviéramos, si tuviéramos que ahora sí se queda por encima de teta, pues ahí sí va a valer la expresión 1 menos e a la menos n lambda por por x menos teta. Y entonces, si nosotros, nuestro objetivo es esta g, ¿no? Que es lo que tenemos aquí arriba, pero ya pensándolo como en función de teta. Si nosotros lo que tenemos, es más, ¿no? Lo voy a poner así, ¿no? Para que no haya dudas, ¿no? Esta g, ¿de dónde la sacamos? Pues es justamente nuestra función de distribución del mínimo evaluada en una x dado teta, pero ya pensándola como función de teta, ¿no? Por eso le pongo aquí esta parte ya como la g evaluada en teta. Y entonces, si tenemos esto de aquí y queremos que esto sea lo más grande posible para ya después acotar ese caso en el que es lo más grande posible, pues podemos notar que esto de aquí es algo que es estrictamente mayor a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esta exponencial de aquí, como está con exponente negativo, porque todo lo demás es positivo, y está con este menos, pues es un número que está entre 0 y 1, y si le restamos a 1 un número entre 0 y 1, nos queda una cantidad estrictamente positiva. Entonces, si queremos maximizar, pues no nos vamos a quedar con el caso en el que pudiera valer 0, nos vamos a quedar con el caso en el que ya toma algo positivo, ¿no? Que es el que vamos a querer acotar. Bueno, ¿no? Aquí primero unos pequeños ajustes. Sí era de esta forma, pero la estábamos evaluando en un X y no la queremos evaluar en X, ¿no? La queríamos evaluar en R de alfa, ¿no? Entonces es lo mismo, pero evaluado en R de alfa. Entonces solamente cambia aquí, arriba el R de alfa. Y de hecho eso es crucial para justificar que esto efectivamente es mayor que 0, ¿no? Porque aquí pues, estamos suponiendo que R de alfa es mayor o igual a teta, entonces esto de aquí arriba es mayor o igual a 0. Y pues ya, ¿no? Nos queda con el exponente negativo ya de esa manera, ¿no? Y se sigue lo que habíamos platicado. Y de hecho uno también puede notar, lo vamos a utilizar ahorita, que si R de alfa fuera exactamente igual al valor de teta, pues esto de aquí nos quedaría la exponencial de 0 y entonces, por esto de aquí, ¿no? Y entonces sería 1 menos 1 y daría 0, ¿no? Entonces realmente tampoco ya con el objetivo de maximizar esto, para poderlo después ya acotar en el caso en el que se maximiza. No nos interesa tampoco el caso en el que R de alfa sea exactamente igual al verdadero valor de teta, ¿no? Entonces, pues en general, ¿no? Para todo este caso de aquí, ¿no? Y, y justo, ¿no? Ya tomando que teta no pueda valer exactamente R de alfa, pues podemos analizar esta expresión que es la que nos va a interesar y ver si es creciente o decreciente para ya poder optimizarla, para poder maximizarla. Y, y de hecho también, otro ajuste que hice fue que ya no la escribí como G de teta nada más, sino la escribí como G del teta dado R de alfa, ¿no? Tomar R de alfa como si fuera una especie de parámetro de esta función, ¿no? O sea, una constante, pero que no es variable, ¿no? O sea, pero que sí, pues sí, ahí incide, ¿no? En el valor que tome la función, porque pues aquí aparece también como límites. Porque más adelante cuando querramos usar
bueno, realizar la justificación de cómo se acota el error de tipo 2, nos va a servir, ¿no? Haber definido esta función g de teta, pero ya con esto como si fuera un parámetro que también pudiéramos variar, ¿no? Aunque no fuera como tal considerado como una variable dentro de la función. Entonces, si consideramos que nuestra variable, que es teta, ¿no? Esta es mayor que cero, pero menor que r de alfa, que es donde queremos maximizar, porque es donde es positiva esta probabilidad, ¿no? Que va a ser la de error tipo 1, a final de cuentas ya con tetas restringidos a este intervalo, pero primero lo hacemos sin restringirlo. Si ya queremos ver cómo se comporta aquí, pues en este intervalo abierto podemos derivar sin ningún problema porque esta función es diferenciable en ese intervalo. Y entonces, pues ya, ¿no? La derivada de la derivada g' de teta, ¿no? Dado r de alfa, va a ser, digo, calculando, nos va a quedar este menos, ¿no? Multiplicando aquí, y nos va a quedar esa misma exponencial. Y luego tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está en el exponente de la exponencial con respecto de teta, obviamente, ¿no? Porque es función de teta. Entonces, pues al derivar con respecto de teta, solamente nos va a sobrevivir esta constante menos n a lambda, pero multiplicado por la derivada con respecto de teta de menos teta, que es menos 1. Entonces nos va a quedar n lambda con este menos multiplicado por menos 1 nos va a quedar n lambda positiva, pero por el menos que ya estaba aquí, pues ya nos va a quedar esta expresión. Y aquí podemos notar que n es un entero positivo, lambda lo estamos suponiendo un valor positivo, y esta exponencial solamente por ser una exponencial, también es un valor positivo. Entonces todo esto es positivo, pero multiplicado por el menos nos queda negativo. Entonces esta derivada es estrictamente menor a cero. Y si la derivada en este intervalo siempre es estrictamente menor a cero, pues lo que obtenemos es que g de teta dado r de alfa va a ser una función estrictamente decreciente en ese intervalo donde consideramos la derivada, y en particular pues va a decrecer en el siguiente subintervalo, ¿no? Dentro de este intervalo de 0 a r de alfa, pues también se encuentra este intervalo menos grande, ¿no? En lugar de empezar en cero, que empiece en teta cero. ¿Por qué esto es todavía más pequeño? Pues porque teta cero es un número mayor que cero, ¿no? Obviamente, ¿no? Desde el principio lo dijimos. ¿Y por qué nos interesa analizar que la función es decreciente en este intervalo? Porque pues justamente en ese intervalo es donde nos va a analizar esa función, porque en ese intervalo es donde nuestra hipótesis va a ser verdadera. De hecho, no va a ser solo en este, va a ser en ese intervalo y también unido con r de alfa cerrado hacia infinito, pero en r de alfa cerrado hacia infinito, que es cuando teta ya sobrepasaría el valor de r de alfa, pues nos queda que esa función es cero, ¿no? Bueno, también, ¿no? Cuando es exactamente igual, teta igual a r de alfa, también nos daba cero, lo analizamos. Entonces no nos interesa que esta probabilidad sea cero porque, pues eso, acotar el cero no nos va a servir de nada. Nos sirve acotar el peor de los casos posibles, que es de todos los casos donde sí da algo positivo, pues el peor de todos, en el que quede más grande, ¿no? Entonces solamente nos interesa ya realmente para fines de maximizar, pues analizarlo en ese intervalo, y pues ahí como pues si es un subintervalo de donde pudimos ver que había derivada, pues ahí también va a aplicar que es decreciente, y entonces pues si nosotros ya queremos calcular el supremo sobre todos los tetas mayores a teta cero, ¿no? De la función g de teta, pues entonces va a ser equivalente a calcular el supremo en esa subregión, ¿no? Por todo lo que estamos platicando, ¿no? El supremo sobre todos los tetas mayores que teta cero, pero menores a r sub alfa, de la misma función g de teta, y como en esta región es decreciente y queremos calcular el supremo, pues entre más grande se haga, más pequeña se va a ir haciendo. Entonces, para encontrar el supremo, pues tendremos que irnos al límite inferior de este intervalo, porque si no, pues no vamos o sea, lo único que vamos a conseguir es que se vaya haciendo más pequeña y más pequeña y más pequeña, y queremos que sea lo más grande posible. Y justamente sí sería un supremo y no sería un máximo, porque pues esta región no toca a teta cero. Pero la función sí está definida para ese valor, ¿no? Para el valor de teta cero. Y sí, ya, o sea, terminaría ya siendo el supremo. Y entonces ya, ¿no? La función evaluada en teta cero acotaría a todas las funciones evaluadas en los valores de teta entre este rango. Entonces ya esto sería el supremo que nosotros queremos de la probabilidad ya de error tipo 1, porque ya está en una parte que es de nuestra hipótesis, cuando nuestra hipótesis es cierta. Esto acota a todos los valores de las probabilidades de error tipo 1 para todos los valores de teta dentro de nuestra hipótesis. Acota estos que es donde es positiva, y en los otros valores de nuestra hipótesis es cero. Entonces esto al ser positivo
pues también acota el cero. Y entonces, como esto ya es el supremo, lo que necesitamos para que nuestra prueba sea de tamaño alfa es que ese supremo, que es g de teta cero, sea exactamente igual a alfa. Si no, pues no sería de tamaño alfa, ya sería quizás de nivel alfa si lo pusiéramos con menor o igual, ¿no? Pero aquí como si lo pide específicamente de tamaño alfa, pues ya mejor de buena vez lo planteamos como una igualdad. Y entonces sustituyendo quién es g de teta cero, pues tendríamos que 1 menos e a la menos n lambda por r de alfa menos teta cero tiene que ser que todo esto es g de teta cero, tiene que ser igual a alfa. Y nada más comentar que sí se tiene que evaluar cuando se evalúa en teta cero en esta expresión de aquí, porque pues tenemos que teta cero es menor o igual a r de alfa, ¿no? Entonces teta cero es uno de los posibles valores de teta que caen en este caso de acá. Y entonces pues ya lo único que tendríamos que hacer sería lograr despejar este r de alfa. Para eso pues podemos pasar esto para la derecha sumando, el alfa para la izquierda restando y nos queda 1 menos alfa y luego aplicar el logaritmo natural. Y entonces tendríamos que el logaritmo natural de 1 menos alfa tendría que ser igual al logaritmo natural de esta exponencial ya sin el signo menos. Y pues ya el logaritmo natural se cancela con la exponencial y nos queda que nada más lo del exponente, ¿no? Que menos n lambda por r de alfa menos z cero tiene que ser igual a este logaritmo. Y entonces pues ya, ¿no? Simplemente pasamos el menos n alfa dividiendo y podemos meter el signo menos de que, bueno, que ya aparecería aquí multiplicando adentro como exponente para que sea 1 entre 1 menos alfa, ¿no? Entonces nos queda este logaritmo de aquí y todo dividido por 1 entre n veces lambda, perdón, dije creo que alfa, pero era 1 entre, bueno, dividir por n lambda. Y ya después ya nos quedaría nada más r de alfa menos teta del otro lado, menos teta cero. Y ya para dejar al r de alfa solito, sumamos teta cero a ambos lados. Y entonces ya nos queda que r de alfa tiene que ser igual a teta cero más el logaritmo de 1 entre 1 menos alfa dividido por n veces lambda, ¿no? Que todo esto de aquí pues ya son valores conocidos. Bueno, ya en la práctica, ¿no? Ya en la práctica vamos a ver quién es teta cero, quién es lambda, quién es n y quién es alfa, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ya nuestra región de rechazo ya de tamaño alfa, no solo de nivel, sino ya de tamaño alfa, pues va a resultar ser pues todas las muestras observables, tales que el mínimo observado de esa muestra sea menor o igual que esta cantidad, ¿no? Sea menor o igual que teta cero más 1 entre n lambda por el logaritmo de 1 entre 1 menos alfa. Y esta cantidad sí es positiva, porque bueno, lo de aquí, el n lambda es positivo, y este logaritmo sí va a ser positivo, porque como lambda va a ser menor a 1, pues esto de aquí va a ser un número entre 0 y 1, y al hacer el inverso va a ser un número estrictamente mayor que 1, y entonces el logaritmo de un número estrictamente mayor que 1 es positivo, ¿no? Por lo tanto, todo esto sí es una cantidad positiva, y entonces sí nos está quedando que este r de alfa es mayor o igual a teta, ¿no? Bueno, aquí mayor que teta ya, de hecho, que teta cero, perdón, ¿no? Este, y entonces solamente nos quedaría igual si queremos que alfa sea igual a uno, pero pues eso no va a pasar ya en la práctica, ¿no? Y entonces sí nos va a quedar estrictamente mayor que teta cero, que pues era lo que esperábamos. Y pues ya que ya tenemos escrita, ¿no? De forma explícita nuestro valor crítico y por ende pues nuestra región de rechazo, nuestro valor crítico para rechazar, pues ahora tenemos que hacer algo parecido, pero para hallar el valor crítico para aceptar, ¿no? Lo que también vamos a querer ya para acotar ahora el error de tipo 2 pues es lo siguiente, que la probabilidad de que se acepte ahora nuestra hipótesis de que nuestra muestra caiga en la región de aceptación de nivel o de tamaño beta, que pues como estaba definida nuestra región de aceptación es la probabilidad de que nuestro mínimo se quede por encima del valor crítico para aceptar A de beta, y eso a su vez se puede calcular como este mínimo es una variable aleatoria continua. Va a ser 1 menos la función de distribución de ese mínimo evaluada en A sub beta, no que esa función de distribución ya su valor también va a depender del parámetro θ, por supuesto. Toda esta cantidad tiene que ser menor o igual a beta, ¿no? Y entonces, pues esto ocurre si aquí despejamos tantito, ¿no? Esto va a ocurrir si solo si la función de distribución evaluada en A de beta sea mayor o igual a 1 menos beta. Pero eso siempre que teta sea menor o igual a teta cero, ¿no? ¿Por qué siempre que esto? Porque pues es ahora
cuando nuestra hipótesis sería falsa, ¿no? Entonces, para el error de tipo 2 tienes que suponer que tu hipótesis es falsa y para esos posibles valores del parámetro, cuando la hipótesis es falsa, acotar la probabilidad de aceptar, porque ese es el error de tipo 2, ¿no? Aceptar dado que tu hipótesis es falsa. ¿Y por qué lo escribí aquí en términos ya de esta función de distribución otra vez? Porque pues justamente nos podemos fijar en que esta función de distribución, ¿no? Ahora evaluada en a de beta, ¿no? Y dado teta, pues es justamente la cantidad que nosotros definimos como esta g, solo que en lugar de utilizando el r de alfa, estamos utilizando el a de beta, ¿no? Y está todavía también en el mismo, en teta, ¿no? Si ya lo pensamos ahora como que esto es, depende de teta, que es lo que necesitamos ya para poderlo justificar para estos casos, pues no podemos notar que esta expresión de aquí, pues es lo mismo que g de teta, pero ya no dado r de alfa, sino dado a de beta, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿y por qué es conveniente eso? Porque ya tenemos analizado el comportamiento de esta función, ¿no? Entonces, pues si hacemos pasos similares a lo de aquí, pues realmente nuestro objetivo pues es que sea de nivel beta nuestra región de aceptación. Entonces, lo que ahora vamos a buscar es que beta sea exactamente igual al supremo sobre los valores cuando nuestra hipótesis es falsa, que es cuando teta está entre cero y es menor o igual a teta cero, ¿no? Queremos que el supremo de estas probabilidades, que es esto de aquí, que vendría siendo uno menos g de teta dado a de beta, ¿no? Queremos que el supremo de estas cantidades sea menor o igual, bueno, sea exactamente igual a beta para que sea de tamaño beta, ¿no? Es como regresarnos al paso de acá. El paso de aquí solamente lo hice para, pues, notar que aquí aparecía g de teta dado a de beta, ¿no? Entonces, de hecho tal vez innecesario ahora que lo pienso, pero no importa. Eh, lo que importa aquí es que, pues cuando nosotros ya analicemos este supremo, pues podemos usar propiedades del supremo y pues el supremo de una suma, bueno, de una constante menos algo, que si ya varíe, pues lo podemos ver como uno menos el supremo de eso, que sí está variando, ¿no? Y entonces nos quedaría el supremo de menos g de teta dado a de beta, pero el supremo de unos inversos aditivos es equivalente al inverso aditivo del ínfimo de las cantidades sin multiplicarlas por menos, ¿no? Sin sacar el inverso aditivo. Esta es una propiedad del supremo, ¿no? Que el supremo de menos algo se puede ver como menos el ínfimo de ese mismo algo. Entonces, utilizando esta propiedad que tiene el supremo, pues nos quedaría que beta, al ser igual a este supremo, tendría que ser igual a uno menos el ínfimo, ¿no? De g de teta dado a de beta, pero para estos valores, cuando teta es mayor que cero y menor o igual a teta cero. Y pues ya reescribiéndolo, tendríamos que este ínfimo, si lo pasamos para acá y el beta para acá, este ínfimo tendría que ser igual a uno menos beta. Entonces sí nos queda algo muy parecido a lo de aquí, solo que ahorita ya en términos de ínfimo, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado porque a lo mejor alguien llega aquí y aquí piensa que tiene que sacar el supremo y no, realmente si lo analizas con calma, tienes que sacar ahora el ínfimo, ¿no? Y entonces, como g de teta dado a de beta, ya lo analizamos, ¿no? Que decrecía. Aquí lo analizamos para dado r de alfa, ¿no? Pero al final de cuentas r de alfa de beta son constantes, ¿no? Y las dos cumplen lo mismo, que son mayores o iguales que teta cero, ¿no? Entonces, como ya lo analizamos, aquí solo que con r de alfa, pues si lo cambiamos el r de alfa por a de beta va a ser el mismo análisis, ¿no? Solo que con otra forma de denotar la constante. Y el punto es que ya analizamos que esa función pues era estrictamente decreciente en este intervalo, ¿no? De cero a r de alfa, que era lo que estaba aquí como si fuera una especie de parámetro, pero de esta función g, ¿no? Y entonces, pues esta función, pero ahora con dado a de beta en lugar de dado r de alfa, pues va a ser decreciente en el intervalo cero, pero ahora en lugar de r de alfa, en el intervalo de cero a de beta. Y ese intervalo pues contiene en particular a este de aquí, ¿no? Al intervalo de cero a teta cero abierto. ¿Por qué lo pongo abierto y no cerrado? Porque pues en general lo único que sabemos es que a de beta es mayor o igual que teta cero, ¿no? Si se diera el caso en el que fueran iguales y aquí le pusiéramos cerrado, pues ya no se tendría la contención. Entonces, pues si no, lo ponemos abierto, pero ya a la hora de sacar el ínfimo no nos va a afectar, porque pues lo que sí sabemos es que esta función em, ¿no? Esta g de teta dado a de beta va a ser decreciente en el intervalo aquí con abierto en teta cero,
¿no? Y entonces, si es decreciente y queremos sacar el ínfimo, pues nos tenemos que ir lo más a la derecha que podamos, que ya con esta condición pues sería cuando teta cero es justamente igual a teta. Entonces nuevamente el valor que vamos a querer, pero ahora ya porque es un ínfimo, eh, va a ser g de teta cero. Ahí sí es el ínfimo, porque si esto es decreciente, pues entre más grande nos vayamos, más pequeño se va a ir haciendo, ¿no? Y eso es lo que queremos ahora, que sea el ínfimo, ¿no? Por lo que analizamos aquí arriba. Entonces, lo que queremos es que g de teta cero, que es uno menos e a la menos, bueno, no g, no solamente g, ¿no? Sino g dado a de beta, ¿no? Bueno, g de teta cero, ¿no? Dado a de beta, que ahora sí ya sería uno menos e a la menos n lambda por a de beta menos teta cero. Eso tiene que ser exactamente igual a uno menos alfa. Y si nos damos cuenta, esta es la misma ecuación que ya solucionamos aquí arriba, ¿no? La función, ¿no? Que aquí tampoco se la puse, ¿no? En todo este análisis hubiera sido más correcto ponerla así, ¿no? Como sí g de teta, pero dado r de alfa, ¿no? Entonces, justamente ya habíamos planteado que la función, ¿no? Con un r de alfa en lugar de una de beta, pero pues insisto, eso solo es una constante, ¿no? Un parámetro, pues así en abstracto. La función, ¿no? Evaluada en teta cero es igual a alfa, era lo que queríamos, y ya analizamos que eso ocurría si solo si, r de alfa, pues era esta cantidad, ¿no? Que justamente dependía aquí de alfa, ¿no? Aquí dentro del logaritmo. Entonces, haciendo un análisis exactamente similar, o sea, lo que tenemos aquí abajo es igual g de teta cero igualada con cierto valor que en lugar de alfa es uno entre menos beta, ¿no? Y entonces, y bueno, al final de cuentas la variable que vamos a despejar tiene otro nombre, pero es equivalente a todo el álgebra que se tiene que hacer. Y entonces ya sin volver a hacer los pasos, pues ya sabemos que lo que nos va a quedar es la misma expresión, solo que ahora va a ser a de beta y en lugar de alfa tenemos que poner uno menos beta, porque aquí aparece uno menos beta. Entonces, pues aquí en lugar de alfa, que es donde solamente aquí aparece, le ponemos uno menos beta, se va a cancelar este uno con el del uno menos y ya solamente nos va a quedar menos menos beta, que es beta. Y entonces, no digo, si tienen tiempo, pues pueden volver a hacer los pasos, pero van a ver que sí va a ser exactamente lo mismo. Y lo que vas a obtener es que a de beta va a ser igual a teta cero más uno entre n lambda por el logaritmo de uno entre beta. Y entonces, pues ya con eso, nuestra región de aceptación de A de tamaño beta, porque sí se logró la igualdad, serían todas las muestras observables, tales que el mínimo muestral sea mayor o igual que esa cantidad, ¿no? Que teta cero más uno entre n lambda por el logaritmo de uno entre beta. Y una vez más, ¿no? Como beta es un número menor a uno, pues uno entre beta es un número mayor a uno y el logaritmo es positivo y aquí también está dividido por algo positivo, entonces nos va a quedar algo estrictamente mayor a teta cero, el valor crítico para aceptar. Claro, siempre y cuando no consideremos beta igual a uno, ¿no? Que pues es algo que para nada uno quisiera, ¿no? Entonces, o sea, que tu error fuera igual a uno, pues no. Entonces, pues ya en nuestro caso particular, nosotros lo resolvimos en abstracto para una exponencial con parámetro lambda, para la hipótesis teta mayor a teta cero, ¿no? Para niveles de error tipo 1, error tipo 2 iguales a alfa y a beta, ¿no? Pero ya en nuestro caso particular que nos pide el ejercicio, pues nos decía que la exponencial era de parámetro 1, entonces lambda es igual a 1, que la hipótesis era que teta fuera mayor a 2, entonces teta cero es igual a 2, y que las probabilidades que utilizáramos para error tipo 1 y error tipo 2 fueran de 0.05, que es el 5%, y 0.01, que es el 1% respectivamente. Entonces alfa sería 0.05 y beta sería 0.01. Y entonces como aquí va a aparecer 1 entre beta y también va a aparecer, de hecho no va a aparecer 1 entre alfa, va a aparecer 1 entre 1 menos alfa, entonces lo corrijo. Ahora sí, ¿no? Como van a aparecer las cantidades uno menos beta, ¿no? Y uno entre uno menos alfa, pues de buena vez podemos ver qué son. 1 entre beta, perdón, dije uno menos, ¿no? Uno entre beta es pues uno entre 0.01, que esto es un centésimo, ¿no? Entonces es uno entre un centésimo que nos da 100.
y 1 menos alfa pues son 0.95, que son 95 centésimos. Entonces 1 entre 95 centésimos es 100 entre 95, que simplificando nos da 20 entre 19, que eso es lo que sería 1 entre 1 menos alfa, con este alfa igual a 0.05. Y pues ya de esta forma la prueba de hipótesis sería la siguiente, ¿no? Nuestra prueba gamma quedaría definida mediante las siguientes condiciones. Eh, Vamos a rechazar la hipótesis de que θ sea mayor que 2 si nuestro mínimo muestral observado es menor o igual que 2, que es θ0, más 1 entre n lambda, que queda 1 entre n porque lambda es igual a 1, por el logaritmo de 1 entre 1 menos alfa, que era lo que aparecía en nuestra región de aceptación, perdón, de rechazo, ¿no? Entonces aquí nos quedaría pues el logaritmo de 20 entre 19, que esto va a ser un valor muy cercano a 0, porque 20 entre 19 pues es muy parecido a 1, ¿no? Y el logaritmo de 1 es 0, pero mayor que 0 a final de cuentas, ¿no? Entonces sí tiene sentido, vamos a rechazar. Si nuestro valor se queda chiquito en el sentido en el que se queda pues muy poquito delante de 2, ¿no? Si se queda muy poquito delante de 2, rechazamos la hipótesis de que θ sea mayor que 2, tiene todo el sentido del mundo, pensando también que si nos diera un valor menor a 2, ya se rechazaría, pero ahí sí con la probabilidad de equivocarse igual a 0, ¿no? Por lo que hemos analizado antes. Y vamos a aceptar la hipótesis de que θ sea mayor que 2 siempre y cuando nuestro mínimo muestral observado sea mayor o igual que 2 más 1 entre n, digo, haciendo las sustituciones respectivas de forma parecida, nos va a quedar 2 más 1 entre n por el logaritmo de 100, que esto pues va a ser un valor pues bastante más grande que este de aquí, porque pues al final de cuentas aunque el logaritmo crece muy poco, muy lento, pues sigue siendo una función creciente, entonces esto va a ser pues más grande, ¿no? Y pues sí es algo más grande, bastante más grande 100 que 20 entre 19. Entonces, pues sí, hasta cierto punto nos dice que estamos rechazando solamente cuando este valor es muy grande, ¿no? Bueno, no tan grande, pero lo suficientemente grande, ¿no? Como para rechazar, que ya sería en este caso con este valor de aquí, ¿no? Y también notar que en ambos valores, como está divididos por 1 entre n, pues lo que va a hacer es que cuando nuestro tamaño de muestra crezca, pues se va a rechazar con valores que se vayan acercando más a 2, ¿no? Y también se va a aceptar con valores que se vayan acercando más a 2. Y eso tiene todo el sentido del mundo también, porque desde la perspectiva de rechazar, pues solamente vas a poder rechazar esto si el mínimo se quedó por encima, cuando realmente se haya quedado por encima por algo muy chiquitito, ¿no? Y ya cuando sí vas a rechazar siempre si el mínimo se queda, perdón, si el mínimo se queda, claro, ¿no? Por encima de 2, eh, pero por un valor muy pequeño, ¿no? Y obviamente cuando se quede por debajo de 2 pues ahí sí rechaza siempre con total seguridad, ¿no? Y también si el tamaño de muestra es muy grande, pues ya vas a poder rechazar sin necesidad de pedirle que esto sea tan enorme, ¿no? Por eso se va a ir haciendo más pequeño. Esto tiene todo el sentido del mundo, ambos casos. Y pues como estamos construyendo nuestra prueba de hipótesis tanto con región de aceptación como con región de rechazo, también vamos a tener una región de indecisión, ¿no? Que sea cuando ninguna de las dos se satisfaga. Y en este caso, pues lo que vamos a obtener es que no se va a decidir siempre y cuando nuestro mínimo muestral sea mayor que 2 más 1 entre n por el logaritmo de 20 entre 19, que sería que se quede por encima de este valor, ¿no? O sea, que no se rechace, pero que tampoco se acepte, ¿no? O sea, que se quede por debajo de 2 más 1 entre n por el logaritmo de 100. Si se queda en este intervalo, pues no nos va a quedar más que no decidir, a menos que pues ya nuestra aplicación nos diga que no es permitible no decidir, y entonces ahí ya tendríamos que recurrir al cálculo de p-valores, pero para eso pues ya tendríamos que saber cuál fue nuestra muestra observada y por ende cuál fue nuestro mínimo muestral observado. Y pues también aquí podemos hacer la observación de que si n va tendiendo a infinito, pues esto de aquí cada vez va a ir tendiendo bueno, al intervalo, ¿no? Con este extremo inferior y con este extremo superior, cada vez se va a ir tendiendo hacia el conjunto vacío. Entonces, entre más grande sea nuestra muestra, va a ser pues menos factible que se caiga en región de indecisión, al grado de que si ya tuviéramos un tamaño de muestra infinita, toda la información del mundo, pues ya nunca tendríamos el caso de no decidir, ¿no? Ahí sí ya siempre o rechazamos o aceptamos. Pero pues obviamente en la práctica nunca se tienen muestras de tamaño infinito.
Y pues ya para finalizar podemos aproximar estos valores de aquí, ¿no? Para ver más o menos cómo va quedando. Y el que es para aceptar, ¿no? Que es logaritmo de 100, logaritmo natural de 100, pues más o menos es 4.6, ¿no? Más o menos, ¿no? 4.605. Y entonces, pues solamente vamos a aceptar, ¿no? Si por ejemplo nuestro tamaño de muestra fuera igual a 1, que aquí ya nos quedaría multiplicado por 1. Si nuestro tamaño de muestra fuera igual a 1, solamente aceptaríamos si nuestro mínimo muestral fuera mayor o igual que 2 más esto, o sea, fuera mayor o igual que algo así como 6.6, o sea, que sí se quede bastante por encima de 2, ¿no? Y solamente vamos a rechazar si nuestro mínimo observado se queda muy cerquita de 2, de hecho, ¿no? Ya desde ahí, ¿no? O sea, se queda por debajo de 2.051, ¿no? Que ya está muy cerquita de 2, solamente ahí vamos a poder rechazar. Y de hecho, ¿no? Si nuestro tamaño de muestra crece, pues sí, por un lado vamos a poder aceptar en más casos, ¿no? Porque esto se va a ir haciendo, se va a ir dividiendo en tren, entonces se va a ir acercando pues hacia 2, ¿no? Ya el valor que nos permita aceptar, pero también vamos a tener que rechazar en menos casos, y de hecho esto se va a hacer muy dramático, porque ya de por sí el caso en el que n es igual a 1 se hace súper pequeño el valor, ¿no? Que te tienes que quedar, bueno, súper pequeña la diferencia que tienes que tomar entre 2 y tu valor crítico, y si ya lo empiezas a dividir entre n con n grande, pues ya se va a hacer insignificante, ¿no? Prácticamente solo vas a poder rechazar cuando tu mínimo sea algo estrictamente, bueno, no estrictamente, ¿no? Cuando ya sea pues menor o igual a 2, que es cuando ya puedes rechazar sin miedo, ¿no? Pero bueno, no, eso ya no nos lo pedía el ejercicio, pero pues hacer esa clase de análisis siempre es bueno, porque pues también te permite pues ir viendo pues qué clase de hipótesis te pueden convenir o no, si tu objetivo es aceptar o rechazar, ¿no? O sea, qué clase de planteamiento puedes utilizar de forma más conveniente, ¿no? También dependiendo del tamaño de muestra que vayas a tener, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya en concreto, pues ya para nuestros valores que nos pedían, nuestra prueba de hipótesis quedaría de la siguiente forma, y ya lo único que tendríamos que sustituir sería el tamaño de muestra que tengamos. Y obviamente pues ya en la muestra aleatoria observada, pues ya verificar, ¿no? Cuál es el valor observado de este estadístico, y ya ver si se rechaza, se acepta o si se cae en región de indecisión.